Que el Señor le bendiga, que el Señor le ayude donde quiera que usted se encuentre. Eh, Se me ha encomendado darle lectura y predicación a una palabra, así que vamos a hablar en esta ocasión de uno de los milagros más conocidos, tal vez más conocido, pero puede que también desconocido que hay en la Biblia. Así que esto se encuentra en Marcos 5, verso 25 al 34. Voy a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Bien, vemos aquí un milagro. ¿Pero qué es un milagro? Cuando la gente pregunta qué es un milagro, hay gente que dice que el despertar en la mañana ya es un milagro porque despertaste, porque todavía sigues con vida, porque Dios te da el soplo de vida. Pero eso no es un milagro. Un milagro, la definición de milagro, es una violación de la ley natural. Eso es un milagro. Cuando la burra le habló al profeta porfiado, es un tremendo milagro. Cuando Josué hizo detener el sol, en Josué capítulo 10, o Elías que hizo caer fuego del cielo. Entonces, ¿qué pasa? Que si le explicamos los milagros de la Biblia a gente atea, que no cree en el Dios Todopoderoso y que en su soberanía Él puede cambiar el transcurso natural de las cosas, estaríamos en un problema. Tenemos que saber explicar de una forma consistente un milagro como este que se presenta en la Biblia. Entonces, para explicar este milagro, no solamente hay que leer el versículo, tampoco el capítulo. Hay que entender el contexto de qué está pasando y por qué están sucediendo las cosas que la Biblia va mencionando. Porque hay una forma bastante buena que es para entender la Biblia, y es hacerle preguntas a la Biblia. ¿Cómo le hago preguntas yo a este versículo o a este capítulo? La pregunta que le haría sería: ¿será que la mujer solo se propuso un fin y al tener fe en ese fin que se propuso, Dios la sanó? ¿O será que existe una detallada explicación detrás de una firme determinación de ir a tocar el borde del manto del maestro? Porque lo podemos encontrar con algún ateo que si lee este capítulo o este versículo, si usted se lo lee, el ateo puede decirle dos cosas. Ah, si Dios lo sabe todo, ¿cómo no supo quién lo tocó? O si la mujer fue capaz de arrebatarle la sanidad sin que él se diera cuenta, entonces Dios no tiene control de todo. Entonces, por eso usted tiene que entender los milagros que están en la Biblia, y no solamente los milagros, entender la Biblia en general, dar una buena explicación para todo aquel que demande razón de la esperanza. 1 Pedro 3:15. La explicación para este milagro comienza en Números capítulo 15, versos 37 al 41. Dice:
Números 15, 37 al 41. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos. Acuérdese esto, para que cuando veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Esta es la explicación del milagro. A ver, los judíos desde el tiempo de Moisés hasta el presente usan un manto en su servicio religioso u oraciones. Ese manto se llama talit. En cada borde de las 4 puntas de este manto cuelga un cordón compuesto por 8 hilos, que yo después voy a mandar una fotito para que más o menos me entiendan de qué estoy hablando, porque si ya es difícil explicar a veces en una iglesia o con un audio, yo creo que puede ser un poco más complicado, pero voy a mandarle una fotito para que me entiendan, porque a veces se podrían perder, pero voy a tratar de explicarles lo mejor posible. Ya, entonces estos 8 hilos que cuelgan del manto se llaman tzitzit, en el cual hay 5 nudos. La palabra tzitzit tiene un valor numérico de 600, igual como los números romanos. Por ejemplo, la B lo usan creo que como 5, la I la usan como 1, la X la usan como 10. Entonces cuando usted cuenta el número romano está haciendo letras, pero son números romanos. Ya, en el hebreo pasa lo mismo. Entonces si usted escribe 600 o escribe tzitzit, es el equivalente a 600. Entonces, si le sumamos los 8 hilos más los 5 nudos a la palabra 600, da un total de 613, que son los mandamientos y preceptos de la ley de Moisés. Y esto lo sabe todo judío practicante que usa el talit o manto de oración. Por eso dice: para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, porque el judío al ver el manto ve el total de los mandamientos de la ley de Moisés. Contrario al común de lo que piensan los cristianos, la ley de Moisés no son los 10 mandamientos. No son los 10 mandamientos. La ley de Moisés son los 613 mandamientos y preceptos de la ley de Moisés. Los 10 mandamientos es como la constitución, es como la base. ¿Ya? Cuando trajeron a la mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio, ¿qué le dijeron los fariseos al Señor Jesús? Señor, mira, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, y la ley de Moisés dice que debemos de apedrearla. ¿Eso lo dicen los 10 mandamientos? No, lo dice la ley de Moisés. Pero como obviamente la Biblia dice que ellos preguntaron con doble intención, la ley de Moisés dice que deben de apedrear a los dos, pero solamente estos tipos trajeron a la mujer, a la más débil. Entonces por eso preguntaron con mala intención, para después apuntar con el dedo al Señor Jesús. Ah, miren, se equivocó. Entonces son 613 mandamientos y preceptos de la ley de Moisés. Por eso me causan gracia los adventistas del séptimo día, que ellos creen que guardando solamente un mandamiento, el sábado, ya están dentro de la ley. Y eso no es así. O sea, lo primero que tendrían que hacer sería cortarse el prepucio para entrar a la ley. Porque ¿cuál fue la señal del pacto de Dios con Abraham? La circuncisión. Entonces, la explicación de los 5 nudos, y esto es lo más importante, la explicación de los 5 nudos. El primer nudo, cada nudo tiene un significado. Entonces voy a decir el significado en hebreo y la explicación que tiene ese nudo. El primer nudo, el que está más cerquita, es Adonai Elohim El Shaddai, que significa el Señor Dios Todopoderoso,
porque Dios sacó a los judíos con mano fuerte y brazo extendido de Egipto. El segundo nudo es Adonai Elohim Sebaot, el Señor Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Porque el Señor peleó contra Faraón y sus ejércitos. El tercer nudo, Adonai Elohim Nisi, que significa el Señor Dios es nuestro estandarte, porque Él fue delante de ellos y abrió el mar para que cruzaran en seco y venció a los amalecitas. Eso está en Éxodo 17:15. El cuarto nudo significa Adonai Elohim Jireh, que es el Señor es nuestro proveedor, porque Dios proveyó el carnero para el holocausto, maná en el desierto y agua en la peña. Y el último nudo, el quinto nudo, es Adonai Elohim Rafa, que significa el Señor Dios es nuestro sanador, porque Él levantó la serpiente de bronce en el desierto y sanó a los que habían sido mordidos. Números 21:4. Entonces la mujer se dijo: si solo toco el borde del manto, que es el último nudo, me sanaré. Fue, lo tocó y se sanó. Esa es la explicación del milagro. No es solamente porque la mujer se propuso algo y ya, bueno, porque si no se hubiera propuesto, no sé, tocarle la mano, tocarle el hombro, no, pero ella se propuso tocarle el borde del manto, que era el último nudo, el nudo de la sanación. Sí, esa es la explicación. La mujer tocó el nudo de la sanación. Entonces la explicación para el ateo es que no es que Jesús no supiera quién lo tocó, es que le dio la oportunidad a la mujer de confesarlo públicamente. Porque lo primero que hizo la mujer fue postrarse reconociendo el señorío de Cristo. Y así como el bautismo es una confesión pública de fe, la mujer públicamente reconoció a Jesús como su Señor. Así como dice Santiago 4:8, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. La mujer se acercó a Cristo y Él la sanó. La otra explicación sería que tampoco es que Dios no tenga el control de la situación, porque el mismo Señor Jesús vino a sanar a los enfermos, Mateo 4:23, y a proclamar libertad a los cautivos, Lucas 4:18, y no se iba a negar a sanar a una mujer que se humilló delante de Él, que se postró delante de Él, y que tenía la esperanza de que Él la sanara, porque esta mujer lo había perdido todo. Entonces, si vemos todo el relato de este milagro, podemos ir ahora a la iglesia local, a la iglesia en general. Porque el reflejo de esta mujer enferma que lo había perdido todo y lo había gastado todo en médicos se parece bastante a la iglesia de hoy, que se ha envanecido con tanta tontera que ha aparecido últimamente en los últimos años, con pactos, maratónicas, siembras, promesas. Yo me acuerdo que en Concepción hace como unos 5 o 7 años atrás había un super apóstol de estos que vienen de Japón, el apóstol Tequito Platita, junto con el profeta Zacarías Roberto Plata. Se supone que ellos hacían llover oro del cielo, y eso fue una noticia que salió hasta en las noticias. Yo conozco cierto panadero que vive por acá en Boca Sur, bien famoso, que iba a esa iglesia, y que es donde supuestamente hacían llover oro del cielo. Entonces la iglesia, muchas de las iglesias han perdido el norte y ya no buscan la santidad de Dios, no buscan una vida recta, sino el bienestar económico. Como que si Dios hubiera querido, no sé, que solamente tú fueras rico. Oiga, si Dios hubiera querido que usted fuera rico, habría mandado a un economista y no a un salvador. Pero Él mandó a un salvador. Entonces las iglesias de hoy están igual que la iglesia de la Odisea, que se dijo: soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17.
Pero así como esta mujer se humilló delante del Señor, así debe volver la iglesia a humillarse delante de Dios. Ese es el fin de este mensaje, que la iglesia debe volver a humillarse delante de Dios. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, les cubra, les proteja donde quiera que usted se encuentre, y este sería el mensaje. Amén.